En primer lugar, una buena noche, señor. El motivo de la presente es para exponer sobre el autor George Elton Mayo. George Elton Mayo nació en Adelaida, Australia, el 26 de diciembre de 1880. Fue hijo de George Gibbs Mayo de 1845 y 1921, ingeniero civil, y de la Henrietta Mary Mayo, quien es su madre, quien nació en 1852. Eh, Sus padres tenían un matrimonio que dio luego dio lugar a otros 6 hijos. A su vez, Elton fue nieto del prestigioso médico George Mayor de 1807 a 1894 y del coreano William Lip de 1786 a 1839. Eh, Elton Mayor fue un psicólogo, profesor e investigador australiano cuyo legado es reconocido por sus aportes en el campo de la sociología industrial en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Em, Se dice que Mayol desarrolló investigaciones en diferentes fábricas estadounidenses para comprender la forma en que las relaciones sociales determinan la productividad de las empresas. Gracias a estos estudios que elaboró Mayo, eh, elaboró teorías sobre sobre las interacciones laborales que siguen vigentes hasta el día de hoy. Uno de los principales aportes de Mayor uno de los principales aportes de Mayor era consistió en el énfasis de las necesidades emocionales de los empleados para aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir? Que este psicólogo promovía la idea de que las buenas relaciones laborales son más motivadoras que los incentivos económicos. De igual forma, eh, en las diapositivas presento lo que es su biografía. En este caso, como había mencionado anteriormente, el papá de George Elton fue George Elton Mayor, quien fue George Given Mayor, y su madre fue Henrietta Mary Mayor, quienes tuvieron 6 hijos contando a George Elton. Eh, de igual forma, presento lo que son los estudios que este autor realizó. Eh, este estudió filosofía en la Universidad de Adelaida y tras graduarse fue nombrado profesor en la Universidad de Kensal. En 1923 reunió a la Universidad de Kensal para trasladarse a la Universidad de Pennsylvania, donde continuó sus investigaciones en varias empresas textiles. En 1926 se trasladó a la Escuela de Negocios de Harvard. Fue allí donde realizó sus estudios más importantes, las investigaciones que Harvard, que empezó en 1927 y se extendió por más de 5 años. También después de la Segunda Guerra Mundial se mudó a Inglaterra, donde vivía su esposa y sus hijas. Allí se dedicó a ayudar a las industrias británicas en la recuperación después de la guerra, hasta su muerte en 1947.
Eh, George hizo investigaciones de Howard en 1927. Mayol dio inicio a a un experimento socioeconómico pionero en el campo de la investigación industrial. Este estudió conocido como la investigación de Harvard. Tomó su nombre de la compañía eléctrica Hawthorne, donde se llevó a cabo. Eh, eh, Esta investigación que realizó este autor consistió más que todo en someter a los trabajadores a una serie de cambios en sus horarios, salarios y descansos, considerando que de ilusiones y grados de supervisiones, más que todo el objeto de esto de estas es de observaciones consistía en determinar cuáles serían las coincidencias más favorables para la productividad. Eh, Inicialmente se pensó que los estímulos económicos aumentarían la eficiencia de los empleados, mas sin embargo los resultados fueron sorprendentes. La causa del aumento de la productividad se debía a la atención extra que se les estaba prestando. Luego de esto, luego de que George realizó sus investigaciones, trató de hacer lo mejor para los empleados, le surgieron problemas sociales de la civilización industrializada. En 1933, Mayol publicó el libro de los problemas humanos de una civilización industrial, que aún se considera su obra más importante. En sus páginas exponía la teoría de que las relaciones humanas en el lugar de trabajo estaban creando un problema social en las civilizaciones modernas. Mayol aseguraba que las industrializaciones aceleraron la producción y promovió el crecimiento económico. Lo que hacían otras empresas, otras industrias, habían contribuido a mejorar las condiciones de la vida de las personas, y era urgente que éstas también mejoraran. Además, presentó una posición política clara, afirmando que la tensión existente entre los empleados y los trabajadores no se podían resolver con el socialismo. En su lugar, pensaba que la psicología era la única herramienta que podría ayudar a entender y resolver dichos problemas. George Elton Mayor hizo aportes. El principal aporte de Mayol consistió en demostrar la importancia de las relaciones sociales dentro de los ambientes de trabajo. Con el tiempo, sus teorías fueron revaluadas y cuestionadas, pero siguen siendo una base importante para los estudiantes de las relaciones laborales. El efecto de Hawthorne durante sus investigaciones en Hawthorne, Mayol descubrió lo que llamaría el efecto Hawthorne.
se refiere al aumento de la productividad de los trabajadores cuando perciben que están siendo estudiados. Mayer descubrió que la productividad aumentaba incluso cuando las condiciones de trabajo eran menos favorables. Al recibir las variables, descubrió que esto se debía a la atención que estaban recibiendo. Así fue como estableció la teoría de que los trabajadores eran más productivos en la medida en que eran más observados. La dimensión social de la industria, según Mayo, la comprensión de los problemas sociales es tan necesario como la comprensión de los problemas materiales. Este fue un aporte fundamental a comienzo del siglo XX, cuando los esfuerzos de la ciencia estaban concentrados en el desarrollo de las industrias. Uno de los principales, también puedo mencionar lo que es el experimento de Harvard y sus conclusiones. Como ya había mencionado anteriormente, Mayo hizo sus investigaciones acerca de la empresa de Harvard. Llevó a cabo un experimento en Western Electric Company que tenía como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del hombre y las eficiencias de los obreros en la producción. Dicho experimento se dividió en dos fases, la cual está la primera fase. A partir de 1924, la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos inició estudios para verificar la correlación entre productividad e ilustración en el área de trabajos. Se estudió el efecto de la ilustración sobre el rendimiento de los obreros. Se pudo comprobar que las condiciones psicológicas afectan la productividad. A mayor luz, productividad y viceversa. Luego de esto, luego llegaron a la conclusión de que si se cambiaba el ámbito social, se mejoraría las relaciones humanas. Pero el ámbito social del lugar de trabajo no es más que uno de los factores de interacción que incluyen la productividad. En la segunda fase se registró la productividad de cada obrero durante 2 semanas en su área original. Sin embargo, los empleados supiesen sobre dicho proyecto. Se aisló a un grupo experimental, manteniendo las condiciones de trabajo y horarios normales, y se midió su ritmo de producción. Así, poco a poco, poco antes de 1923, Mayer había dirigido una investigación en una fábrica textil de Filadelfia que presentaba problemas de producción y una rotación anual de personal cerca del 250%. Mayer introdujo un periodo de descanso, dejó a criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían pasar las máquinas. Al poco tiempo surgió solidaridad en el grupo, aumentó la productividad y disminuyó la rotación. Luego de esto, en 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició un
un experimento en una fábrica de Western Electric Company que ya había mencionado anteriormente en el barrio de Hawthorne de Chicago para determinar la relación entre la entidad y la ilustración y la eficiencia de los obreros en la producción. Hicieron experimentos que se volverían famosos, coordinados por Elton Mayer. Estos investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. Intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico. Esto fue algo extraño y no pertinente, lo que obligó a prolongar el experimento hasta 1932. Fue suspendida por la crisis de 1929. Luego de que se haya realizado cada uno de los aportes que George Elton Mayer realizó, también hubieron fases de nueva disciplina. De acuerdo con las teorías de Mayer, conocer las capacidades de un trabajador no es suficiente. Para él, para él esto más que todo lo hacía para predecir su productividad dentro de la empresa. Según él, las aptitudes pueden dar una idea del potencial físico y mental del empleado. Mas, sin embargo, la eficiencia también se puede ver determinada por sus relaciones sociales dentro del ámbito laboral. De igual forma, las afirmaciones anteriores inspiraron numerosas investigaciones y sentaron bases en el desarrollo de campos como la zoología industrial y la psicología organizacional. Por eso, a pesar de las críticas y cuestionamientos, el legado de Elton Mayer sigue vigente hasta el día de hoy. Esta fue mi pequeña exposición. Espero que haya dejado en claro algo y me disculpo por los errores cometidos. Gracias.